Hoy, 15 de septiembre de 2025, abrimos con una historia que suena a ciencia ficción, pero que habla del poder real y de los límites de la observación astronómica moderna. Supuestas imágenes ultranítidas de un visitante interestelar apodado 3I Atlas, captadas por el telescopio espacial James Webb. Antes de entrar en el asombro, una nota de rigor. Varias publicaciones virales en redes han afirmado que Webb registró un gran objeto a unos 10 años luz, movilizándose hacia la Tierra y hasta cambiando su trayectoria. Esa narrativa, tal como se comparte online, no cuenta con confirmación oficial de NASA, ESA o del equipo científico de Webb al momento de esta grabación. Dicho eso, la idea central, utilizar la sensibilidad infrarroja de JWST para desentrañar la física y la química de un objeto interestelar, sí es coherente con lo que Webb sabe hacer de forma excepcional. Por eso hoy vamos a recorrer el escenario completo. ¿Qué sería 3I Atlas? ¿Por qué un telescopio como Webb es la herramienta ideal para estudiarlo? ¿Qué podríamos aprender de su espectro y su morfología? ¿Y cómo encaja todo esto con nuestras experiencias previas con 1I Oumuamua y 2I Borisov? Y, como siempre, con la lupa de Fuente Galáctica separaremos hechos de hipótesis y señalaremos con claridad dónde termina la evidencia y dónde comienza la especulación. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Imagina por un momento que una roca helada, formada alrededor de otra estrella, ha vagado durante millones de años por el espacio interestelar. No tiene un hogar gravitatorio estable. Fue expulsada de su sistema natal, tal vez por un empujón cercano de un gigante gaseoso o por el tira y afloja de múltiples encuentros caóticos. Esa roca, con hielos exóticos, polvo oscuro y tal vez moléculas orgánicas, cruza por azar la periferia del sistema solar. Y nosotros la pillamos al vuelo. Esa es la esencia de un objeto I, interestelar. Oumuamua fue el primero, 1I, Borisov el segundo, 3I. Y aquí entra el rumor de un tercero, 3I Atlas, llamado así por el programa de búsqueda Atlas que, de ser el caso, habría dado la alerta. El atractivo no es solo poético, es ciencia pura. Un cuerpo interestelar es una cápsula del tiempo de otro vecindario estelar. Cuando lo observamos, comparamos su receta química con la de nuestros cometas para responder una pregunta preciosa. ¿Los ladrillos de los mundos y de la vida son parecidos en todas partes? ¿O cada sistema cocina con ingredientes y proporciones distintas? ¿Y por qué Webb? Porque Webb no mira como el ojo humano, mira en el infrarrojo. Eso le permite atravesar polvo, detectar calor tenue y desmenuzar la luz en espectros que delatan huellas dactilares de moléculas. Agua, dióxido de carbono, monóxido, metano, amoníaco, cianuros, compuestos orgánicos complejos. Donde un telescopio óptico vería un rastro borroso, Webb separa capas, texturas y temperaturas. En un objeto interestelar que entra en perihelio y libera gases al calentarse, ese detalle marca la diferencia entre un parece un cometa raro y un sabemos qué Ices sublima, en qué proporción y a qué ritmo. Y si además capta asimetrías en la coma y en las colas, indicando chorros localizados o superficies con distinta composición, podemos reconstruir la física de sublimación y el historial de exposición a radiación cósmica. Es como leer el diario personal del objeto escrito en vapor y polvo. Ahora bien, pongamos números en contexto. A 10 años luz no significa a la vuelta de la esquina. Es 95 billones de kilómetros. Si la Tierra fuera un grano de arena, 10 años luz sería como varias vueltas a un estadio, de tamaño planetario. Un objeto a esa distancia no se mueve hacia la Tierra en ningún sentido práctico de amenaza. Más aún, los visitantes interestelares confirmados cruzan nuestro sistema en trayectorias hiperbólicas. Vienen, pasan
y se van para no volver. ¿Podría un telescopio captar un cambio de trayectoria? Sí, pero cambio aquí significa una curvatura minúscula explicable por la gravedad solar y, a veces, por fuerzas no gravitacionales debidas al escape de gas, como se discutió para Oumuamua, nada que implique un giro dramático hacia nuestro planeta. En ciencia, las palabras importan. Variación en la aceleración no gravitacional no es lo mismo que viró hacia nosotros. Esa precisión evita malentendidos y nos permite disfrutar del hallazgo sin añadir alarmas innecesarias. Si realmente tuviéramos la imagen más nítida hasta ahora de un 3I, ¿qué veríamos? Un núcleo probablemente pequeño, decenas a cientos de metros en Oumuamua, kilómetros en Borisov, envuelto por una coma tenue cuando el calor solar libera volátiles. Webb podría resolver la distribución de brillo, detectar chorros, medir el tamaño de granos de polvo a partir del color infrarrojo y, sobre todo, extraer espectros que comparen las bandas de H2O, CO2, CO, CH4 y otros. Un hallazgo clave en un 3I sería descubrir proporciones fuera de catálogo respecto de nuestros cometas. Por ejemplo, un CO dominante o una relación CO2 con agua sorprendentemente alta o baja, o presencia notable de compuestos nitrilados. Cada desequilibrio cuenta una historia. Formación en regiones más frías o más calientes, mayor irradiación por rayos cósmicos en su viaje interestelar, o granos con distintas historias térmicas. Si sumamos la morfología, colas múltiples, colas iónicas, quiebres por rotación, podemos inferir densidad, cohesión y estructura interna. ¿Monolito, pilas de escombros o algo intermedio? Aquí entra la parte emotiva, pero con pies en la Tierra. Capturar a un visitante interestelar con este nivel de detalle no es solo un logro técnico, es un golpe de humildad y de pertenencia. Nos recuerda que el sistema solar no es una isla. Hay un intercambio continuo, invisible a simple vista, de pedacitos de mundos que se pierden y vagan hasta encontrarnos. Cada grano de polvo que brilla en infrarrojo lleva la firma de una nube protoplanetaria distinta, una química que se cocinó bajo otra luz. ¿Qué posibilidades abre esto? Si detectamos orgánicos complejos en 3I Atlas, reforzamos la hipótesis de que la química prebiótica es ubicua. No prueba vida en otras partes, pero sí que sus ingredientes viajan bien, que las recetas se repiten con variaciones. Y si, en cambio, el objeto resulta pobre en orgánicos o muestra un balance exótico, más cercano a hielos de nitrógeno o monóxido que a agua, entonces tendríamos evidencia de diversidad profunda, un zoológico de cometas que desafía las categorías cómodas. Hablemos de dinámica, porque la trayectoria también cuenta historias. Un objeto interestelar típico entra con una velocidad hiperbólica del orden de decenas de km/s. En términos cotidianos, eso es cruzar la distancia de la Tierra a la Luna en unas horas. Para que Webb lo congele en una imagen, los equipos deben programar seguimientos no sidéreos, compensando el movimiento con precisión exquisita. Es ingeniería más ballet. El resultado, si todo sale bien, no es solo una postal bonita. Es una calibración del propio telescopio frente a objetivos rápidos y tenues. Una demostración de que podemos estudiar fenómenos que antes se escapaban entre píxeles. Además, cada espectro de un 3I alimenta modelos de transferencia radiativa, de termofísica de núcleos porosos y de evolución superficial bajo bombardeo interestelar. La coma no es caótica, es un mapa del interior. No podemos ignorar la comparación con los casos previos, porque dan el marco. Oumuamua, detectado en 2017, desconcertó por su forma alargada, o por un área efectiva extraña, y por carecer de coma visible. Aún así, mostró una aceleración no gravitacional que algunos explicaron por desgasificación o por efectos de radiación en una superficie inusual. Borisov, en 2019, sí era un cometa de libro.
con coma y cola claras, y composiciones que encajaban con lo que esperamos, pero con matices que apuntaban a su origen externo. Un hipotético 3i Atlas, observado por Webb, pondría la vara un escalón arriba. La sensibilidad infrarroja permitiría medir con menos ambigüedad las mezclas de ICES y los tamaños de partícula. Y, si se repiten las asimetrías, empezar a trazar patrones poblacionales. Pasaríamos de anécdotas a estadísticas, de dos casos extraños a una clase con diversidad interna. Ahora, la pregunta de oro: ¿qué implicaciones tendría para la astrobiología y para la defensa planetaria? Para astrobiología, la clave está en los orgánicos y en las texturas del polvo. Si los ladrillos de la vida, aminoácidos simples, precursores de azúcares, compuestos aromáticos, se forman eficientemente en grano de hielo bajo radiación estelar y se preservan en viajes interestelares, entonces la siembra de química compleja por la galaxia no es un accidente raro. Para defensa planetaria, la lección es más indirecta pero real. Cada 3i que estudiamos afina nuestros modelos de detección, seguimiento y caracterización rápida de objetos rápidos con parámetros poco familiares. Aunque un 3i no sea una amenaza por venir de fuera, las técnicas que aprendemos se transfieren a la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra. Conocer el abanico de densidades, porosidades y comportamientos de sublimación nos ayuda a calibrar respuestas hipotéticas ante cuerpos de origen diverso. Y queda el aspecto cultural, que no es accesorio. Una imagen nítida de un viajero interestelar conmueve porque condensa escalas imposibles. Reduce millones de años de vagabundeo a un instante capturado. Convierte el océano de estrellas en una escena íntima. Es la misma emoción que sintió el mundo con el Earthrise, con las primeras tomas de Saturno o con el campo profundo de Hubble. No solo datos, perspectiva. Por eso estas historias prenden en redes, aunque a veces se distorsionen. Nuestro papel, y el tuyo, si te sumas a Fuente Galáctica, es mantener el asombro y limpiar el ruido, disfrutar la belleza y exigir evidencia. Si el día de mañana hay una confirmación oficial de una imagen de 3i Atlas por Webb, seremos los primeros en contarte qué dice el espectro, qué hipótesis caen y cuáles nacen. Mientras tanto, podemos explorar con fundamento cómo sería ese análisis, qué preguntas clave buscaría responder y por qué. Pase lo que pase con este caso puntual, la era de los visitantes interestelares apenas está empezando. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Vayamos paso a paso por el laboratorio que arma Webb alrededor de un objeto interestelar. Primero, la fotometría multibanda. Medir el brillo en varios filtros infrarrojos. Eso traza una curva de energía que revela la temperatura efectiva de granos en la coma, el tamaño típico de esas partículas y si hay un exceso térmico que delate polvo más grueso o superficies recién expuestas. Segundo, la espectroscopía. Dispersar la luz para identificar líneas y bandas de absorción o emisión. Aquí aparecen las estrellas del show. H2O alrededor de 2.73.1 milímetros, CO2 cerca de 4.3 milímetros, CO en 4.7 milímetros, CH4 en 3.3 milímetros y firmas de orgánicos complejos en bandas anchas del medio infrarrojo. Un espectro de alta relación, señal, ruido, permite no solo decir «hay agua», sino estimar tasas de producción, cuántas moléculas por segundo, modelar la cinemática de la coma y buscar correlaciones. ¿Aumenta CO con la rotación del núcleo? ¿Se encienden chorros en longitudes de onda particulares? Tercero, la imagen de alta resolución con seguimiento no sidéreo. Aquí no basta apuntar y disparar. El objetivo se mueve. La difracción del telescopio crea patrones sutiles y cualquier error de guiado puede imitar una cola o difuminar un chorro. Por eso el equipo diseña secuencias que alternan filtros, calibran PSFs y, si es posible, toman referencias en estrellas de campo cercanas.
De esa forma se puede reconstruir un mapa de la coma que sea físico, no un artefacto. ¿Qué se extrae de ese mapa? Geometría de colas. Una cola de polvo guiada por presión de radiación. Quizá una cola iónica empujada por el viento solar. Y microchorros cuyo ángulo y periodicidad revelan el eje de rotación del núcleo. Con suficientes exposiciones se puede inferir el período rotacional, un marcador fundamental para entender tensiones, fracturas y posibles disrupciones. Cuarto, la modelización termofísica del núcleo. Se alimenta con la forma, desconocida, así que se asume un elipsoide o un poliedro simple. La inercia térmica, que tan rápido se calienta, enfría. La porosidad y la mezcla de hielos. Al hacer correr este modelo bajo iluminación solar cambiante, se predice dónde se activan los chorros, con qué caudal y cómo se redistribuye el polvo. Si las observaciones de Webb coinciden, validamos parámetros. Si difieren, aprendemos algo. Tal vez la superficie está recubierta por una costra refractaria que frena la sublimación. O quizá existen fracturas que abren respiraderos profundos conectados a hielos más fríos. Todo esto suena técnico, pero guarda relación directa con preguntas grandes. ¿Qué tan comunes son los mundos helados en zonas externas de sistemas planetarios? ¿Los gigantes gaseosos expulsan más cometas de lo que pensábamos? ¿La química orgánica compleja se cocina de modo parecido en discos protoplanetarios distintos? Cada espectro de un 3i no es un punto aislado. Es un ancla para simulaciones de formación planetaria, para estadísticas de poblaciones, para la cartografía de la ecología galáctica del material sólido. Y ojo con la palabra ecología. No es metáfora gratuita. Si la Vía Láctea redistribuye cometas entre sistemas, entonces hay ciclos de materia, como corrientes y vientos en un océano, que llevan hielos, metales y orgánicos de un vecindario a otro. En ese marco, nuestro sistema solar es tanto fuente como receptor. Ahora, una de las partes más delicadas de la conversación pública. Separar maravilla de alarma. Un objeto grande que viene hacia la Tierra suena a cine. En realidad, la cinemática de un 3i en paso por el sistema solar interior está dominada por la gravedad del Sol y por fuerzas no gravitacionales pequeñas asociadas al outgassing. El vector velocidad es tal que, salvo un encuentro improbabilísimo de tres cuerpos que lo capte, seguirá su camino al espacio interestelar. ¿Podemos ver cambios de trayectoria? Sí, pero son variaciones suaves, medibles como pequeñas aceleraciones transversales. ¿Esas variaciones implican peligro? No. Implican física interesante. Orientación de chorros, distribución de volátiles, rotación complicada. De hecho, modelar esas variaciones es una mina de oro científica. Un taller para probar cómo granos de distintos tamaños sienten la presión de radiación, cómo la topografía del núcleo dirige chorros, cómo la inercia térmica retrasa la salida de gas horas después del máximo de insolación. Volvamos a la comparación con Oumuamua y Borisov porque afina el olfato. Oumuamua nos dejó con un rompecabezas. Un fragmento rico en hielos poco comunes como nitrógeno o monóxido, una corteza desgasificada, una vela de polvo muy tenue afectada por radiación. Diferentes equipos propusieron modelos. La falta de coma visible y la aceleración no gravitacional alineada complicaron la historia. Borisov, en cambio, fue casi reconfortante. Un cometa clásico, aunque con matices que sugerían un entorno natal distinto. Si 3i Atlas ofrece, gracias a Webb, un espectro limpio y mapas de coma de alta resolución, empezaríamos a llenar ese espectro de posibilidades con datos. ¿Veríamos una relación CO2-H2O fuera de lo común? ¿Firmas de hidrocarburos aromáticos policíclicos? ¿Diferencias de grano que apunten a una historia de irradiación más larga? Cada respuesta pondrá a prueba hipótesis viejas y disparará nuevas. No olvidemos la ingeniería, porque el logro de apuntar, seguir y descomponer la luz de un objetivo así
no cae del cielo. El modo de seguimiento no siderio exige coordinar la mecánica fina del telescopio, los algoritmos de guiado y la planificación de ventanas de observación con geometría favorable. Un error pequeño y la firma espectral se diluye. Cuando todo encaja, lo que devuelve Webb no es solo un «ok, hay agua», sino una línea temporal. Cómo sube y baja la producción de gas a medida que rota el núcleo. Cómo cambian los colores de la coma según se reorienta un chorro. Cómo responde la cola al viento solar en horas. Esa resolución temporal convierte una foto en un experimento. Y si hablamos de experimentos, hablemos de hipótesis atrevidas. Con advertencia, ¿podría un 3i mostrar compuestos exóticos no vistos en cometas locales? Es posible que detectemos proporciones fuera de rango, pero exótico no significa misterioso e incognoscible. Significa condiciones de formación y de evolución distintas. ¿Podría un 3i carecer casi por completo de agua y estar dominado por CO o N2? Sí, si se formó en regiones ultrafrías o si perdió su agua por procesos térmicos y quedó una costra que retiene otros volátiles. ¿Podría su forma extrema generar torques que lo rompan? También hay umbrales de rotación que desensamblan pilas de escombros. Si Webb viera un aumento repentino de polvo, podríamos estar presenciando microfracturas o desprendimientos. En todos los casos, el método es el mismo: medir, comparar, modelar, falsar hipótesis. Este tipo de observación también repercute en la imaginación de misiones futuras. Hay conceptos sobre sondas rápidas capaces de interceptar 3is, incluso misiones stand-by que aguardan en órbitas energéticamente ventajosas, listas para arrancar cuando se detecte un candidato. ¿Qué información de Webb alimenta ese diseño? Composición probable, para seleccionar instrumentos, tamaños de grano, para pensar en colectores, tasas de producción, para estimar entornos de polvo que pueden dañar una nave, y períodos de rotación para planear aproximaciones seguras. Los 3is no son meras curiosidades, son objetivos de próxima generación. La era de muestras de otros sistemas suena audaz, pero hace 2 décadas, un telescopio que vea las primeras galaxias también sonaba audaz. Aquí estamos, y hay un ángulo educativo que no debemos soltar. La foto nítida de un viajero interestelar es un imán para nuevas mentes. Estudiantes que, al verla, preguntan ¿cómo sabemos qué moléculas hay? Y descubren la espectroscopía. ¿Por qué la cola apunta así? Y se topan con presión de radiación. ¿Cómo lo sigue el telescopio? Y abren la puerta a control, óptica, software. La frontera entre asombro y vocación es una línea muy corta. Por eso insistimos en el rigor. No necesitamos adornar con alarmas para inspirar. La realidad, un pedazo de mundo ajeno cruzando nuestra casa cósmica, es, por sí sola, suficientemente épica. Para cerrar este bloque, volvamos al punto de equilibrio entre entusiasmo y evidencia. Si mañana surge un comunicado oficial con la imagen más clara de 3i Atlas por JWST, las preguntas guía serán nítidas. ¿Qué bandas se detectan y en qué proporciones? ¿Cómo evoluciona la coma con la rotación? ¿Qué nos dice la dinámica de la cola sobre el viento solar en ese momento? ¿Y hay indicios de orgánicos complejos? ¿Encaja en la familia de Oumuamua Borisov o abre una rama nueva? Hasta entonces, vale leer los reclamos virales como lo que son: expresiones del hambre colectiva por descubrimientos que, afortunadamente, sí están al alcance técnico. Porque la ciencia auténtica no solo puede con esa historia, la necesita para construir estadística, para convertir visitantes aislados en un mapa. Cada punto, una pista del gran intercambio galáctico. Ahora que tenemos el cómo de la observación más o menos claro, pensemos en el por qué ahora. En los últimos años, la detección de visitantes interestelares pasó de curiosidad a línea prioritaria gracias a 3 ingredientes que, combinados, cambian el juego. Primero, las encuestas de cielo de amplio campo, como Atlas, Pan-STARRS, CTTF,
que rastrean el firmamento en busca de objetos móviles y transitorios cada noche, con algoritmos que detectan anomalías sutiles en la forma en que se desplazan los puntos de luz. Segundo, la coordinación internacional casi en tiempo real. Cuando una encuesta lanza una alerta, una red de telescopios profesionales y aficionados alrededor del mundo se organiza para hacer seguimiento, mejorar órbitas, estimar brillo absoluto y color. Tercero, y aquí entra la joya, el telescopio espacial James Webb en órbita en el punto L2, lejos del resplandor térmico de la Tierra, listo para apuntar sus instrumentos infrarrojos hacia objetivos de oportunidad que valen oro científico. Esa tríada convierte el oportunismo en método. Si un 3i aparece, no estamos a ciegas. Hay protocolos, ventanas, modos y preguntas preparadas de antemano. Pero más allá de la logística, hay un motivo filosófico. Durante décadas nos concentramos en mirar hacia afuera. Galaxias primitivas, cúmulos, nebulosas, la infancia del cosmos. Webb fue diseñado para eso. Y, sin embargo, la llegada de un objeto interestelar a nuestro patio trasero replantea las fronteras. Traen, en miniatura, la química de otra estrella a distancias donde nuestros instrumentos rinden al máximo. Es como si el universo, caprichoso, nos acercara una muestra itinerante en lugar de obligarnos a cazar señales débiles a miles de millones de años luz. Ese giro no le quita valor a la cosmología, le da contexto humano. Un espectro de 3i visto por Webb no compite con una galaxia bebé, complementa el relato mayor con una postal íntima, y por eso mismo, poderosa, imagina ese momento en la sala de control. Se confirma la ventana, el objeto está lo bastante brillante, el seguimiento no sidéreo está validado. NIRSPEC o MIRI reciben la primera luz. En la pantalla, una distribución de energía que sube y baja con suavidad. Picos discretos donde viven moléculas. No es una foto sexy para redes, es una firma que vibra con información. El equipo hace silencio, compara con plantillas, corre ajustes finos. ¿Hay agua? ¿Cuánto CO2? ¿Alguna banda amplia que sugiera orgánicos complejos? Cualquier respuesta, incluso un "no se detecta X", es noticia, porque acota modelos. Si no hay casi agua, entonces el objeto es raro entre cometas locales, quizá producto de regiones ultrafrías del disco natal. Si abunda CO, pensamos en expulsión temprana y conservación de hielos volátiles. Si aparecen orgánicos, encendemos esa luz que conecta discos protoplanetarios, cometas y química prebiótica. Todo cobra sentido porque el mensaje no lo inventamos. Está ahí, codificado en el infrarrojo. La coma, por su parte, es un teatro de física fina. El sol la ilumina y empuja. Cada grano de polvo, según su tamaño, siente una presión de radiación que lo desvía de la ruta, componiendo una cola que, mirada de cerca, no es un pincel homogéneo, sino una colección de filamentos con historias distintas. En 3i Atlas, si ese apodo llega a ser realidad, los filamentos podrían mostrar rupturas, meandros y trenzas que indican chorros que se encienden y apagan, giros del núcleo que exponen y ocultan respiraderos, quizá incluso microeventos de shedding, donde bloques superficiales se desprenden por fatiga térmica. En el infrarrojo, esas texturas aparecen como gradientes de brillo y color. Con series temporales, esas texturas se vuelven ritmos. De pronto no solo vemos el objeto, escuchamos su compás. Hay una pregunta que inevitablemente flota. ¿Y si, por primera vez, detectáramos un patrón que no encaja con los catálogos? ¿Algo que obliga a ampliar categorías? La respuesta científica madura no es "entonces todo lo que sabemos está mal". Es "entonces nuestra clasificación era incompleta". Así avanza la astronomía, agregando ramas a un árbol que no estaba terminado. Oumuamua abrió la rama de cuerpos sin coma evidente y con aceleraciones no gravitacionales intrigantes. Borisov reafirmó la rama cometa clásico interestelar con matices. Un 3i visto por Webb podría plantar una tercera rama, híbrida, o quizá reforzar una de las anteriores
con datos que por fin pongan de acuerdo a modelos en disputa. La belleza del método está en que soporta sorpresas sin quebrarse. En cuanto a las distancias, volvamos a esa cifra que circula en publicaciones virales: 10 años luz. Dicho con calma, a esa escala, los movimientos hacia la Tierra de los que se habla no tienen sentido en lenguaje cotidiano. Un objeto a 10 años luz ni siquiera es un objetivo para Webb como punto móvil con coma. Es una estrella de fondo. Los visitantes interestelares que fotografiamos con coma activa se detectan cuando ya están dentro del sistema solar, a distancias astronómicas de decenas de millones de kilómetros, no años luz. Si ves esa frase, léela como señal de que el mensaje fue simplificado o confundido para llamar la atención. No hace falta. La realidad ya es bastante emocionante cuando un cuerpo llega al interior del sistema con velocidad hiperbólica y se deja estudiar durante unas semanas o meses. El peligro no está en el cielo. Está en perder la oportunidad de medir, por creer que solo los titulares extremos valen la pena. Hablemos de escalas de energía y composición para aterrizar sensaciones. El brillo térmico de la coma en el infrarrojo medio nos dirá el tamaño típico de los granos. Granos de micras calientan rápido y emiten fuerte en ciertas bandas. Granos milimétricos o mayores se comportan distinto. Esa diferencia alimenta una cadena de inferencias. Granos más grandes implican procesos de aglutinación y cohesión que sobreviven a un viaje interestelar. Granos finos hablan de fractura reciente o de erosión continua. Si sobreponemos esa información con la química del gas, qué sale, cuánto sale, armamos un mapa de fábricas en la superficie. Esa cartografía, enfrentada a modelos de rotación y a la geometría del Sol, resuelve dónde están las zonas activas, qué latitudes respiran más, qué sombras pasan factura. Al final, el retrato más nítido es un retrato dinámico, una coreografía físico-química. Comparar con los nuestros también pone límites interesantes. En cometas del sistema solar, los ratios H2O-CO2 y H2O-CeO varían, pero hay bandas típicas. Si un 3i rompe esos rangos, hay que explicar por qué. Tal vez su disco protoplanetario tenía una línea de nieve distinta por la luminosidad de su estrella. Tal vez su historia térmica fue tan agresiva en el espacio interestelar, rayos cósmicos, impactos de micrometeoroides, que alteró la capa superficial. Llamemos costra cósmica, dejando expuestos hielos menos comunes. Aquí, Webb brilla literalmente. Sus instrumentos pueden distinguir esas historias mejor que cualquier telescopio anterior. Eso no significa que toda sorpresa apunte a lo exótico. A veces un dato raro solo nos recuerda que estábamos muestreando poco y sesgado. Con 3 o 4 3i bien caracterizados, recién ahí podremos hablar de tendencias interestelares. Un punto que entusiasma a quienes sueñan con astrobiología es el de los orgánicos complejos. No confundir, orgánicos no son sinónimo de vida. Son moléculas con carbono que, en contextos adecuados, pueden encadenarse y convertirse en precursores de bioquímica. En cometas locales ya hemos visto firmas de paz, aldehídos, alcoholes simples. Verlos en un 3i sería confirmar que la química que nos enamora no es patrimonio de nuestro vecindario. Y si no los viéramos, eso también sería importante. Tal vez hay regiones de la galaxia donde los procesos de fotoprocesamiento en hielos producen mezcla distinta. En ambos casos, hay implicancias para la panspermia química, para la formación de planetas rocosos, para la distribución de volátiles en zonas de habitabilidad. No necesitamos que un 3i traiga vida. Con que traiga contexto, ya es revolucionario. Y no perdamos de vista el viento solar, actor silencioso que modela comas y colas. En el paso de un 3i, las partículas cargadas del viento y el campo magnético interplanetario pueden esculpir colas iónicas con ángulos que delatan condiciones locales del plasma. Si Webb coordina con naves como SOHO, Estéreo o con estaciones en tierra que monitorean el tiempo espacial, podríamos asociar cambios en la cola iónica
con eventos reales del Sol. Esa sinergia convierte a un cometa interestelar en un sensor natural del clima espacial, un papalote químico que revela cómo respira nuestra estrella. De nuevo, mirar un forastero nos enseña sobre nuestra casa. Quiero volver, antes de cerrar este bloque, a esa mezcla rara de ciencia y cultura. Una imagen preciosa conmueve, un espectro preciso convence. Juntas, la foto y el espectro permiten que una comunidad enorme, científicos, divulgadores, curiosos, converse sin hablar lenguajes distintos. La foto enciende la chispa. El espectro suministra el combustible. Si aparece la imagen más nítida de un 3i firmada por Webb, habrá que celebrar ambos lados, el arte de ver y el arte de medir. Solo así, con belleza y con rigor, podemos sostener un relato que resista el paso del tiempo y el filtro del método científico. Entremos ahora en el taller conceptual de ¿qué sigue cuando el hype baja y queda el trabajo? Supongamos que los datos de Webb sobre 3i Atlas o sobre cualquier próximo 3i ofrecen espectros limpios con detecciones de agua, CO2 y trazas de orgánicos. ¿Cuál es la hoja de ruta científica en semanas y meses? Primero, análisis de abundancias relativas. Convertir líneas y bandas en tasas de producción, con correcciones por geometría, temperatura y efectos instrumentales. Segundo, modelado de coma. Ajustar distribuciones de velocidad de las moléculas, tamaños de grano, anisotropías debidas a chorros. Tercero, comparación con catálogos de cometas locales para ubicar al objeto en un diagrama multidimensional de composiciones. Cuarto, publicación con incertidumbres claras. No basta, vemos tanto de CO2. Hay que decir, con tal SN, en tal intervalo, con tal modelo de radiativa, la fracción es X plus IT. S plus X es la diferencia entre una afirmación sólida y una tentación de lectura exagerada. Paralelamente, la comunidad corre simulaciones dinámicas inversas, desde el vector de entrada hiperbólica, más la ligera desviación no gravitacional, se intentan reconstruir dominios de procedencia en el espacio de velocidades. No se puede apuntar a una estrella concreta. La turbulencia galáctica y el tiempo borran las huellas, pero sí sugerir si la población más probable proviene de regiones con mayor densidad estelar, de cúmulos abiertos jóvenes o de entornos similares al nuestro. Esa estadística, reforzada con varios 3i, nos dirá si la galaxia exporta cometas de forma homogénea o si hay rutas, con preferencia, como autopistas gravitacionales. Es ciencia detectivesca a escala de la Vía Láctea. Aquí se enciende otra luz práctica: el diseño de futuras encuestas y misiones. Si deducimos que los 3i pasan con frecuencia mayor a la esperada, entonces vale la pena intensificar la alerta temprana con telescopios de gran campo de próxima generación. Vera C. Rubin Observatory, por ejemplo, y preparar instrumentos capaces de pivotar rápido. Para misiones, el sueño es un interceptor rápido, una nave en órbita alta o en L1-L2 con propulsión eficiente y un paquete instrumental minimalista, cámara de alta velocidad, espectrómetro compacto, colectores de polvo, lista para salir disparada cuando un 3i es descubierto con tiempo suficiente. ¿Se oye ambicioso? Sí. ¿Imposible? No. Miremos atrás. Stardust capturó polvo de 81P Wild 2. Rosetta orbitó y descendió en 67P Churyumov-Gerasimenko. La arquitectura de interceptar algo en hipérbola añade complejidad, pero la física no prohíbe, solo exige preparación y fortuna. Otro tema que, siguiente paso, no puede esquivar es la comunicación pública. La historia de un 3i puede ser devorada por titulares que hablan de objetos gigantes en ruta a la Tierra o cambios misteriosos de trayectoria. Combatir ese ruido no es una guerra contra el entusiasmo, es un pacto con la verdad. En Fuente Galáctica, apostamos por narrar con ritmo y con dudas explícitas. Decir esto no sabemos no resta magia, agrega credibilidad.
Por ejemplo, si se reporta una trayectoria cambiante, explicamos que todos los cometas experimentan variaciones sutiles por outgassing. Mostramos con animaciones cómo un chorro inclina la aceleración efectiva. Comparamos magnitudes y cerramos con lo que sí sería anómalo. Ese filtro es un servicio. Evita que el público se decepcione cuando llegan los papers y a la vez prepara a la audiencia para celebrar lo verdaderamente extraordinario. Moléculas detectadas, ritmos de rotación, rupturas documentadas o un ratio químico fuera de familia. Los 3I también interpelan a la geología planetaria. Si detectáramos, por ejemplo, una abundancia relativa de CO superior a la típica en cometas locales, podríamos pensar en un objeto formado más allá de la línea de nieve del monóxido en su sistema natal. Eso tendría consecuencias sobre la arquitectura planetaria de ese sistema. Quizá gigantes gaseosos más fríos o una distribución de sólidos distinta. La geofísica del núcleo, densidad, cohesión, porosidad, se podría sondear si medimos variaciones periódicas de brillo que apunten a formas alargadas, o si captamos desprendimientos que delaten fragilidad. Webb no mide densidad directamente, pero su capacidad de registrar cambios sutiles de brillo y temperatura, acoplada con fotometría desde tierra, puede estrechar rangos. Cada parámetro que anclamos reduce el abanico de modelos de origen. Hablemos del tiempo interestelar, porque también deja cicatrices. En el viaje entre estrellas, los rayos cósmicos penetran el material y sintetizan especies nuevas mientras destruyen otras. Si la corteza de un 3i fue curtida por eones de radiación, el primer calentamiento solar podría liberar una mezcla de productos que delaten esa historia. Radicales atrapados, moléculas parcialmente hidrogenadas o residuos refractarios oscuros. La firma espectral de ese primer aliento podría diferir de la de cometas domésticos recién activados. Esos detalles, medidos con Webb en la primera aproximación, serían invaluables. De ahí la importancia de la alerta temprana. Llegar a tiempo para ver ese inicio antes de que el objeto se acostumbre al Sol. No nos olvidemos del factor rotación. Un núcleo que gira rápido puede entrar en regímenes de inestabilidad, especialmente si es una pila de escombros con cohesión baja. La sublimación anisotrópica, chorros más fuertes aquí o allá, genera torques que aceleran o frenan la rotación. Webb, con series temporales, puede capturar variaciones de brillo que digan cada X horas vemos un patrón repetido. Si ese periodo cambia en cuestión de días, estamos viendo torque activo. Si de pronto el patrón desaparece y aparece polvo extra, quizá hubo una fractura o una reconfiguración superficial. Imagínalo como escuchar el crujido de un glaciar interestelar, a años luz de su hogar, mientras entra en calor por primera vez en milenios. En los bordes de la ciencia dura aparecen preguntas que no hay que evitar, sino encuadrar. ¿Podría una detección de orgánicos complejos en un 3i interpretarse como prueba de panspermia? No. Podría interpretarse como coherencia con un escenario en el que la química prebiótica es ubicua y las semillas viajan en hielos y polvo. ¿Podría un ratio químico extraño demostrar que nuestro sistema solar es raro? Tampoco. Podría sugerir que nuestra muestra era pequeña y sesgada. Por eso repetimos, el avance real no está en un caso aislado, sino en la estadística. Webb nos ayuda a dar el salto de anécdota a tendencia. Aún así, apreciemos lo inmediato. El impacto cultural. Una imagen nítida de un 3i con el sello JWST es material educativo listo para entrar a aulas, museos y pantallas. Con ella se puede enseñar física de radiación, química de moléculas, dinámica orbital, ingeniería de telescopios, filosofía de la ciencia. Es una invitación transversal. Y sí, también es un espejo. En ese visitante vemos un resumen de nuestra propia curiosidad. Nosotros también lanzamos emisarios, Voyager, Pioneer, New Horizons, que un día serán, para otra civilización,
objetos interestelares, con historias grabadas en placas y bits. El ciclo se cierra con poesía. Para completar este bloque, imaginemos un cierre de caso ejemplar. Un equipo publica la imagen más clara hasta ahora de un 3i con web. El artículo, con datos abiertos, incluye espectros, mapas de coma y curvas de luz. Los resultados: detección robusta de H2O y CO2, límites superiores para CH4, indicios de orgánicos complejos débiles. Grano típico de decenas de micras, con cola de partículas más grandes. Periodo de rotación de unas horas, con torques medidos. Aceleración no gravitacional coherente con chorros orientados a latitudes medias. ¿Aburrido? Para nada. Es dinamita científica. Reconstruye el rompecabezas sin recurrir a exotismos. Y sí, además, algo rompe moldes. Un ratio atípico, una morfología rara. Pues mejor, el modelo aprende. Quiero volver, antes de cerrar este bloque, a esa mezcla rara de ciencia y cultura. Una imagen preciosa conmueve, un espectro preciso convence. Juntas, la foto y el espectro permiten que una comunidad enorme, científicos, divulgadores, curiosos, converse sin hablar lenguajes distintos. La foto enciende la chispa, el espectro suministra el combustible. Si aparece la imagen más nítida de un 3i firmada por web, habrá que celebrar ambos lados, el arte de ver y el arte de medir. Solo así, con belleza y con rigor, podemos sostener un relato que resista el paso del tiempo y el filtro del método científico. Entremos ahora en el taller conceptual de ¿qué sigue cuando el hype baja y queda el trabajo? Supongamos que los datos de web sobre 3i Atlas o sobre cualquier próximo 3i ofrecen espectros limpios con detecciones de agua, CO2 y trazas de orgánicos. ¿Cuál es la hoja de ruta científica en semanas y meses? Primero, análisis de abundancias relativas. Convertir líneas y bandas en tasas de producción, con correcciones por geometría, temperatura y efectos instrumentales. Segundo, modelado de coma. Ajustar distribuciones de velocidad de las moléculas, tamaños de grano, anisotropías debidas a chorros. Tercero, comparación con catálogos de cometas locales para ubicar al objeto en un diagrama multidimensional de composiciones. Cuarto, publicación con incertidumbres claras. No basta vemos tanto de CO2. Hay que decir con tal SN, en tal intervalo, con tal modelo de radiativa, la fracción es X plus Y. S plus X es la diferencia entre una afirmación sólida y una tentación de lectura exagerada. Paralelamente, la comunidad corre simulaciones dinámicas inversas. Desde el vector de entrada hiperbólica, más la ligera desviación no gravitacional, se intentan reconstruir dominios de procedencia en el espacio de velocidades. No se puede apuntar a una estrella concreta. La turbulencia galáctica y el tiempo borran las huellas. Pero sí sugerir si la población más probable proviene de regiones con mayor densidad estelar, de cúmulos abiertos jóvenes o de entornos similares al nuestro. Esa estadística, reforzada con varios 3i, nos dirá si la galaxia exporta cometas de forma homogénea o si hay rutas con preferencia como autopistas gravitacionales. Es ciencia detectivesca a escala de la Vía Láctea. Aquí se enciende otra luz práctica, el diseño de futuras encuestas y misiones. Si deducimos que los 3i pasan con frecuencia mayor a la esperada, entonces vale la pena intensificar la alerta temprana con telescopios de gran campo de próxima generación. Vera C. Rubin Observatory, por ejemplo, y preparar instrumentos capaces de pivotar rápido. Para misiones, el sueño es un interceptor rápido, una nave en órbita alta o en L1 co L2, con propulsión eficiente y un paquete instrumental minimalista. Cámara de alta velocidad, espectrómetro compacto, colectores de polvo, lista para salir disparada cuando un 3i es descubierto con tiempo suficiente. ¿Se oye ambicioso? Sí. ¿Imposible?
No, miremos atrás. Stardust capturó polvo de 81P Wild 2. Rosetta orbitó y descendió en 67P Churyumov-Gerasimenko. La arquitectura de interceptar algo en hipérbola añade complejidad, pero la física no prohíbe, solo exige preparación y fortuna. Otro tema que, siguiente paso, no puede esquivar es la comunicación pública. La historia de un 3i puede ser devorada por titulares que hablan de objetos gigantes en ruta a la Tierra o cambios misteriosos de trayectoria. Combatir ese ruido no es una guerra contra el entusiasmo, es un pacto con la verdad. En Fuente Galáctica, apostamos por narrar con ritmo y con dudas explícitas. Decir «esto no sabemos» no resta magia, agrega credibilidad. Por ejemplo, si se reporta una trayectoria cambiante, explicamos que todos los cometas experimentan variaciones sutiles por outgassing. Mostramos con animaciones cómo un chorro inclina la aceleración efectiva. Comparamos magnitudes y cerramos con lo que sí sería anómalo. Ese filtro es un servicio. Evita que el público se decepcione cuando llegan los papers y a la vez prepara a la audiencia para celebrar lo verdaderamente extraordinario. Moléculas detectadas, ritmos de rotación, rupturas documentadas o un ratio químico fuera de familia. Los 3i también interpelan a la geología planetaria. Si detectáramos, por ejemplo, una abundancia relativa de CO superior a la típica en cometas locales, podríamos pensar en un objeto formado más allá de la línea de nieve del monóxido en su sistema natal. Eso tendría consecuencias sobre la arquitectura planetaria de ese sistema. Quizá gigantes gaseosos más fríos o una distribución de sólidos distinta. La geofísica del núcleo, densidad, cohesión, porosidad, se podría sondear si medimos variaciones periódicas de brillo que apunten a formas alargadas, o si captamos desprendimientos que delaten fragilidad. Webb no mide densidad directamente, pero su capacidad de registrar cambios sutiles de brillo y temperatura, acoplada con fotometría desde Tierra, puede estrechar rangos. Cada parámetro que anclamos reduce el abanico de modelos de origen. Hablemos del tiempo interestelar, porque también deja cicatrices. En el viaje entre estrellas, los rayos cósmicos penetran el material y sintetizan especies nuevas, mientras destruyen otras. Si la corteza de un 3i fue curtida por eones de radiación, el primer calentamiento solar podría liberar una mezcla de productos que delaten esa historia. Radicales atrapados, moléculas parcialmente hidrogenadas o residuos refractarios oscuros. La firma espectral de ese primer aliento podría diferir de la de cometas domésticos recién activados. Esos detalles, medidos con Webb en la primera aproximación, serían invaluables. De ahí la importancia de la alerta temprana, llegar a tiempo para ver ese inicio antes de que el objeto se acostumbre al Sol. No nos olvidemos del factor rotación. Un núcleo que gira rápido puede entrar en regímenes de inestabilidad, especialmente si es una pila de escombros con cohesión baja. La sublimación anisotrópica, chorros más fuertes aquí o allá, genera torques que aceleran o frenan la rotación. Webb, con series temporales, puede capturar variaciones de brillo que digan cada X horas vemos un patrón repetido. Si ese periodo cambia en cuestión de días, estamos viendo torque activo. Si de pronto el patrón desaparece y aparece polvo extra, quizá hubo una fractura o una reconfiguración superficial. Imagínalo como escuchar el crujido de un glaciar interestelar a años luz de su hogar, mientras entra en calor por primera vez en milenios. En los bordes de la ciencia dura aparecen preguntas que no hay que evitar, sino encuadrar. ¿Podría una detección de orgánicos complejos en un 3i interpretarse como prueba de panspermia? No. Podría interpretarse como coherencia, con un escenario en el que la química prebiótica es ubicua y las semillas viajan en hielos y polvo. ¿Podría un ratio químico extraño demostrar que nuestro sistema solar es raro? Tampoco.
Podría sugerir que nuestra muestra era pequeña y sesgada. Por eso repetimos, el avance real no está en un caso aislado, sino en la estadística. Webb nos ayuda a dar el salto de anécdota a tendencia. Aún así, apreciemos lo inmediato. El impacto cultural. Una imagen nítida de un 3i, con el sello JWST, es material educativo listo para entrar a aulas, museos y pantallas. Con ella se puede enseñar física de radiación, química de moléculas, dinámica orbital, ingeniería de telescopios, filosofía de la ciencia. Es una invitación transversal. Y sí, también es un espejo. En ese visitante vemos un resumen de nuestra propia curiosidad. Nosotros también lanzamos emisarios, Voyager, Pioneer, New Horizons, que un día serán, para otra civilización, objetos interestelares, con historias grabadas en placas y bits. El ciclo se cierra con poesía. Para completar este bloque, imaginemos un cierre de caso ejemplar. Un equipo publica la imagen más clara hasta ahora de un 3i con Webb. El artículo, con datos abiertos, incluye espectros, mapas de coma y curvas de luz. Los resultados: detección robusta de H2O y CO2, límites superiores para CH4, indicios de orgánicos complejos débiles, grano típico de decenas de micras, con cola de partículas más grandes, periodo de rotación de unas horas, con torques medidos, aceleración no gravitacional coherente con chorros orientados a latitudes medias. ¿Aburrido? Para nada. Es dinamita científica. Reconstruye el rompecabezas sin recurrir a exotismos. Y sí, además, algo rompe moldes, un ratio atípico, una morfología rara. Pues mejor, el modelo aprende. Para cerrar nuestra travesía, volvamos al principio con una brújula alineada. Distinguir entre rumor, posibilidad y confirmación. Circulan posts que hablan de un objeto grande a 10 años luz moviéndose hacia la Tierra y de cambios de trayectoria captados por Webb. Ya vimos por qué esa fraseología no se sostiene tal como suena. Aún así, la intuición que motiva el entusiasmo, la idea de que Webb podría regalarnos la mirada más precisa a un visitante interestelar, es válida y digna de ser alimentada con buena ciencia. Si mañana llega un comunicado oficial con datos, estaremos listos para leerlo contigo, en voz alta, con lupa y con emoción. Mientras tanto, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, una comprensión más fina de lo que significa la imagen más nítida en astronomía. No es solo resolución espacial, es claridad espectral, es capacidad de separar señales débiles del ruido, es seguimiento de un objetivo veloz con precisión quirúrgica. La nitidez es una suma de ingeniería, paciencia y método. Segundo, una idea potente sobre los visitantes interestelares. No son amenazas cinematográficas, son mensajeros de otros discos protoplanetarios. Vienen, exhalan, dejan rastros y se van. En esos rastros, si prestamos atención, hay líneas completas de la historia de su mundo natal. Tercero, una invitación concreta a pensar el sistema solar como parte de una ecología galáctica. Material entra y sale, se procesa, se recicla. Nada está aislado. Desde el laboratorio de ideas de Fuente Galáctica, la promesa que hacemos es la misma de siempre: celebrar la belleza sin sacrificar el rigor. Cuando una imagen espectacular nos embelece, preguntaremos ¿qué mide? ¿Qué limita? ¿Qué deja abierto? Cuando un espectro nos hipnotice, recordaremos que cada pico tiene una incertidumbre y que las conclusiones honestas llevan plot twins. Cuando aparezca el tercer, cuarto o quinto 3i con datos de Webb o de sus sucesores, te propondremos verlos como una colección, comparar manzanas con manzanas y solo luego hablar de tendencias. El asombro es más duradero cuando está bien construido. Imagina por última vez el retrato soñado de 3i Atlas, ahora con todos los detalles que hemos hilado. El fondo del espacio, limpio, salpicado de estrellas rojas en silencio. En el centro, una nube tenue con textura
como humo visto a contraluz, de la que emerge una cola que se abre en abanico. En el espectro, franjas que dicen agua, dióxido de carbono, un murmullo de orgánicos. En la curva de luz, un latido de horas que denuncia la rotación. En la dinámica, una menor aceleración que cuenta de chorros que empujan sin dramatismo. En el modelo, mapas de latitudes activas, porosidad, tamaños de grano. Ese conjunto no es solo un wow, es una biblioteca portátil de otro sistema estelar, prestada por un instante a nuestra curiosidad. Una biblioteca que Webb, con su ojo infrarrojo, sabe leer. Si esa visión se vuelve realidad, su eco irá más allá de los papers. Inspirará decisiones, invertir en encuestas de amplio campo, en interceptores rápidos, en redes de datos que compartan alertas sin fricción. En las aulas, ayudará a enseñar que la ciencia se hace con pasos pequeños que, sumados, cruzan galaxias. En la cultura, pondrá de moda otra vez algo que nunca debería pasar de moda: mirar al cielo con preguntas buenas. Y en cada hogar que mire la imagen en un teléfono, ¿acaso brote la misma certeza antigua? Estamos conectados. No porque algo venga hacia nosotros con intención, sino porque compartimos materia, luz y leyes con todo lo que existe. Ese vínculo es más profundo y más seguro que cualquier titular chillón. Antes de despedirnos, un último detalle que a veces se pierde. Los instrumentos como Webb son herramientas generales, lo mismo que nos permite ver atmósferas de exoplanetas o galaxias tempranas, nos deja hurgar en la coma de un 3C. Esa versatilidad es un triunfo del diseño modular y de la ingeniería pacientes. Cuando una misión puede pivotar entre objetivos tan distintos y seguir entregando ciencia de primera, la inversión rinde en capas y, por supuesto, prepara el terreno para lo que vendrá. Telescopios con coronógrafos más finos, interferómetros, observatorios que trabajen en equipo desde distintos puntos de la órbita solar, sondas capaces de olfatear comas en primera fila. No es fantasía, es hoja de ruta. Vamos a recapitular con la sencillez de quien guarda un recuerdo. Hoy aprendimos por qué una imagen más nítida de un objeto interestelar no es un lujo estético, sino un instrumento de análisis. ¿Por qué los ratios de moléculas cuentan historias sobre climas y cocinas de otros sistemas? ¿Por qué las colas y comas son coreografías que delatan fuerzas invisibles? ¿Por qué la rotación, los chorros y los granos son pistas de estructura? ¿Y por qué nada de esto necesita adornarse con alarmas para ser emocionante? La ciencia verdadera no necesita gritar para conmover. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Y si te quedaste con ganas de más, pásate por nuestros otros episodios sobre Oumuamua, Borisov y el detrás de cámaras de cómo Webb abre ojos donde antes había sombras. Aquí seguimos todos los días, buscando historias donde el universo susurra. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.